Buenas tardes. El grupo está conformado por Raúl Alfonso Mercado y Gustavo Avendaño. El tema del cual hoy nos toca hablar es acerca de la genética evolutiva. Pero antes de abarcar qué es genética evolutiva, debemos enfatizar primero acerca de qué es la evolución. Bueno, la evolución es un cambio de la estructura genética de una población. La evolución puede o no mejorar el grado de adaptación de una población. La evolución biológica es un hecho histórico completamente establecido, pero ¿qué factores son responsables del cambio evolutivo? La evolución es, ante todo, un proceso de cambio genético en el tiempo, y la genética evolutiva o de poblaciones es la disciplina biológica que suministra todos los principios teóricos de la evolución. En esta ciencia se parte del supuesto de que los cambios evolutivos a pequeñas escalas, los que se dan en el seno de la población de todas las especies, contienen todos los ingredientes necesarios para explicar toda la evolución. Pues la macroevolución o evolución a gran escala no sería más que la extrapolación en el espacio y en el tiempo de los procesos básicos que se dan en las poblaciones. Casi todas las especies comprenden una o más poblaciones de individuos que se cruzan entre sí, formando una comunidad de intercambio genético, la cual es denominada población mendeliana. Esta población es el sustrato básico donde se forja la evolución. Básicamente es el seno de la población donde se da el hecho inevitable de que algunos individuos dejan más descendientes que otros, como que el único componente que se transmite de generación en generación es el material genético o los genes. En el que un individuo deje más descendientes implica que sus variantes génicas o alelos estarán más representadas en la siguiente generación. De este modo, las frecuencias de los distintos alelos cambiarán de una generación a otra, y este cambio será irreversible cuando se considera el conjunto de los genes de la población, pues es muy improbable que se vuelva a una configuración en todas las variantes génicas. Por tanto, desde el punto de vista de la población, la evolución es el último término en un cambio acumulativo e irreversible de las proporciones de las diferentes variantes de los genes en las poblaciones. La genética evolutiva o de poblaciones es considerada como el estudio de las fuerzas que alteran la composición genética de una especie. Esta ciencia se ocupa de los mecanismos de cambio microevolutivos o macroevolutivos. La evolución es el cambio de estructura genética de una población donde existen varios mecanismos que la ocasionan. Entre ellos encontramos la selección natural, la deriva genética y las mutaciones, mientras que el flujo génico y la plasticidad fenotípica la limitan. Siguiente, por favor. La mutación es considerada como una variación en la materia prima de la evolución. Sin variación genética no es posible la evolución. La fuente última de toda variación genética es la mutación. Una mutación es un cambio estable y heredable en el material genético. Las mutaciones alteran la secuencia del ADN y, por tanto, introducen nuevas variantes. Muchas de estas variantes suelen ser eliminadas, pero
Ocasionalmente, algunas de estas variantes pueden tener éxito y incorporarse en todos los individuos de la especie. Una mutación es un factor que aumenta la diversidad genética. La tasa de mutación es una secuencia de ADN, es la frecuencia en la que se producen nuevas genes. En ese gen o la secuencia en cada generación, una alta tasa de mutación implica un mayor potencial de adaptación en el caso de un cambio ambiental, puesto que esto permite explorar más variantes genéticas, aumentando la probabilidad de obtener la variante adecuada necesaria para adaptarse al resto ambiental. En conclusión, una mutación es un cambio estable y heredable en el material genético, donde las mutaciones alteran la secuencia del ADN y por tanto introducen nuevas variantes. La mutación es un factor que aumenta la diversidad. Siguiente. Selección natural. Bueno, la selección natural es la base de todo el cambio. Es denominado un proceso a través del cual todos los organismos mejor adaptados se desplazan a los menos adaptados mediante la acumulación lenta de cambios genéticos favorables en la población a lo largo de las generaciones. Cuando la selección natural funciona sobre un número extremadamente grande de generaciones, puede dar lugar a la formación de la nueva especie. El carácter sobre el que actúa la acción natural es la eficacia biológica, que se mide como la contribución de un individuo a la siguiente generación de la población. La eficacia biológica es un carácter cuantitativo que engloba a muchos otros relacionados con la supervivencia del más apto y la reproducción diferencial de los distintos genotipos o alelos. Los individuos más aptos tienen mayor probabilidad de sobrevivir hasta la edad reproductora y, por tanto, de dejar descendientes a las siguientes generaciones. La reproducción diferencial puede deberse a diferentes tasas de fertilidad o fecundidad o a la selección natural. Siguiente. El caso más conocido de este tipo de selección es del melanismo industrial, en el que se vio implicada la polilla Biston betuluria. Antes de la revolución industrial, solo se observaban mariposas con alas de color gris claro. Este era considerado el fenotipo dominante, aptas para camuflarse entre los líquenes que cubrían los troncos de los árboles, siendo rarísimas las polillas de color gris oscuro, el cual era considerado el fenotipo recesivo. Por causa de la revolución industrial, los líquenes de los troncos se oscurecieron y las mariposas de alas oscuras se convirtieron en la forma que mejor se mimetizaba, haciéndose muy frecuente al tiempo que las polillas claras se hacían cada vez más raras. Siguiente. Muy buenas, la deriva genética. La deriva genética, creo que la mejor manera de entenderlo es mirar la deriva genética como un proceso evolutivo. Es realmente un cambio aleatorio en la frecuencia de nuestro ADN de una generación, y como resultado de este suceso fortuito se pueden poner en evidencia ciertos rasgos particulares en una. Es algo que puede causar que un tipo concreto pueda ser más dominante o que una cierta enfermedad de una población. Pueden ver que la deriva genética consiste en cambios en la frecuencia
debido a que los genes de una generación dada no constituyen una muestra representativa de los genes de la generación anterior. Flujo genético. En esto podemos ver que el flujo genético es un proceso de transferencia de genes de una población a otra, o entre dos o más poblaciones, e implica la dispersión de nuevas variantes genéticas entre poblaciones diferentes. Se suele estudiar en términos de una a poblaciones donantes y una receptora. Frecuencias génicas son función de la frecuencia génica de los donantes y la proporción de migrantes de la población donante. Constituye junto a una mutación la cual son introducidos nuevas variantes genéticas en una población. La ley de Hartley-Heimbert, equilibrio de poblaciones, dice en una población suficiente, gran metida migración, mutuación, deriva genética o selección. Las frecuencias génicas genotípicas se mantienen constantes de generación en generación. Cuando se cumplen estas condiciones, la población se dice que está en un equilibrio. La frecuencia génica nos explica a nuestro compañero aquí presente. Bueno, en genética, la frecuencia génica o frecuencia alélica es la proporción que se observa de un alelo específico respecto al conjunto de los que pueden ocupar un locus determinados en la población. Esto nos lleva a un análisis relacionado con la evolución y nos quiere decir que si la frecuencia alélica permanece constante de una generación a la siguiente, la población no está experimentando un cambio evolutivo, y esto se conoce como equilibrio genético. Un tercer elemento y muy importante lo constituye el banco genético, lo cual se refiere a la amplia gama de genes contenidos en los seres vivos. Muchas gracias. Muchas gracias, profe.